Entonces, como les decía, hoy es la última semana del módulo de Codex y hoy justamente vamos a ver qué es el Codex. De hecho, la clase de hoy está bien pequeñita. Para explicar un poquito, ¿verdad? Se menciona mucho que se habla del Codex, se habla mucho, y bueno, explicar exactamente qué es el Codex Alimentarius. ¿Alguien tiene una idea más o menos de qué es el Codex? ¿A qué le suena de lo que hemos hablado? Ninguno. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, la clase anterior vimos todo lo que era empaque, embalajes, el etiquetado general y el etiquetado nutricional y vimos la clase anterior todo lo que eran aditivos. De hecho que la parte de aditivos es muy controlada, muy definida por el Codex Alimentarius. Bueno, hoy vamos a ver qué son el Codex Alimentarius entonces. Para que todos los países que, ¿verdad?, que tienen relaciones comerciales, que es prácticamente casi que todos los países del mundo, excepto que estén aislados ya por algún régimen, que no puedan participar mucho del comercio internacional, pero la mayoría de los países del mundo, incluyendo Costa Rica, dicen, en especial si son de alimentos, tienen que cumplir aspectos para que el comercio donde la exigencia es muy alta puedan ser aceptados, ¿verdad? Hay países que tal vez no tengan exigencias tan altas, hay países que tienen unas exigencias muy altas. Por ejemplo, si uno le quiere exportar a Europa, a Estados Unidos, hay más normas, más requisitos, más protocolos, más burocracia que para otros países, aunque con el códex cada vez los países van perdiendo un poquito como de su soberanía o su autonomía y se van estandarizando todos para que puedan participar, competir en el mercado, por decirlo así, para que puedan ser tomados en cuenta y aceptados, o lo hacen o quedan fuera prácticamente. Y dice que aparte la salud, como ya lo hemos hablado, toda la parte de inocuidad, que es no enfermarse, o sea, promover la salud, es un aspecto relevante e importante en tomar en cuenta cuando un alimento va a ingresar a un país con la intención de venderse en este territorio. Y está bien que hayan exigencias, ¿por qué? Porque si algo entra y se va a vender y se va a comercializar y los ciudadanos de un país van a empezar a estar consumiendo, ingiriendo un alimento, el país, el Ministerio de Salud y los diferentes órganos estatales tienen que garantizar que ese alimento sea seguro. Ahora, Estela, adelante. Profe, es así como llevar un control, digamos, pero de la empresa, o es, no sé si me entiende, Pues el código. el códex Ah, lo usan las empresas, ¿verdad? Pero más que todo son normas. El códex internacionales, o sea, para muchos países. El códex, por ejemplo, tiene mucha injerencia en Europa. Entonces toda la Unión Europea usa eso como, ellos lo que hacen, ya ahorita vamos a ver la definición, pero lo que hacen prácticamente son que crean investigaciones, definiciones, reglamentos, alarmas, protocolos que son la base para que los diferentes países y empresas y organizaciones puedan entonces implementarlas en su propio país o en sus propias empresas. Entonces ellos lo que hacen son dar como normas alimentarias que no son vinculantes con el país, o sea, no tenemos la obligación de obedecerlas, no tendríamos, pero prácticamente si no lo hacemos no nos van a comprar nuestros productos, ¿verdad? Si no, o ni siquiera como un Walmart no lo va a vender. Entonces las empresas cada vez tienen que recurrir más a esto, entonces esto ellos dan como decir todos los lineamientos para que se guíen, les sirva como marco de referencia, a dónde puedo estar consultando, quiero hacer esto, puedo usar este fertilizante, puedo usar este aditivo, puedo usar este ingrediente, entonces ¿dónde reviso? Entonces el COEX es el que nos ayuda con todo esto porque ellos se basan mucho en investigación científica. Entonces no sé si más o menos me entienden, que le quedó claro, compañera. Listo, entonces ahorita vamos a verlo con más detalle, pero más o menos es por eso. Entonces,
El códex, de hecho, su origen viene de la mano con, ¿se acuerdan todo lo que vimos del HACCP? Que era los puntos críticos de control y análisis de peligros. Cuando hacen todos esos puntos de control, yo les contaba a ustedes que el origen era cuando pues los astronautas van a tener que salir a estar en alguna estación espacial por 2 meses, 3 meses, lo que ellos duran en alguna de las estaciones espaciales de la Tierra. Entonces ellos tenían que asegurarse que la comida que van a tener durante el tiempo que van a estar afuera, este, no los vayan a enfermar. Imagínense que es una diarrea en una estación espacial, realmente sería algo, una enfermedad, o sea, verdad que ellos no podían jugársela. Entonces tenían que ser como alimentos que fueran a aguantar, que fueran alimentos que fueran súper seguros, que ellos tuvieran la tranquilidad y la seguridad que no los iban a enfermar. Entonces ahí es donde se crea el códex y también el HACCP, que es todos los lineamientos que hemos visto de ver paso por paso desde cómo se cultiva hasta donde se comercializa de un producto para asegurarse que en cada etapa hayan medidas y se tengan identificados los peligros. Bueno, el códex nace como muy de la mano con esto, pero ellos dando como lineamientos, normativas, etcétera. Entonces, ahorita vamos a meternos a la página juntos para que lo vean ustedes. ¿Por qué? Porque tal vez no se lo tienen que saber todo jamás de memoria, o sea, no, pero ustedes por lo menos sabían dónde está la página, cómo buscar, qué es lo que tiene la página. El día de mañana, si ustedes tienen que investigar de contaminantes, de fertilizantes, de aditivos, de ingredientes, de productos, de todo lo que ustedes quieran en esta página del Codex, va a estar toda la información y está ahí, es libre, es gratuita. Entonces es bueno que sepan y se familiaricen con toda esta información que está siempre al alcance de todos. Entonces, bueno, como origen también se crea, cuando se crea todo lo del comercio internacional de alimentos, dice que por consecuencia la gran desigualdad de las normas alimentarias exigidas por cada país. Al principio cada país tenía sus normas. En un país le dan importancia a una, en otros a otra, en otros no pedían mayor cosa, en otras mucha. Entonces hay mucha desigualdad. Entonces prácticamente fue la FAO, que es una entidad de las Naciones Unidas, que es de la agricultura y la organización de la agricultura y la de alimentación. Y la Organización Mundial de la Salud, las tres se reúnen y ellos tiran lo que se llama el códex. Entonces vamos a ver qué es el códex. Entonces, lo que les estaba diciendo, el códex da 3 cosas: normas generales y de productos, códigos de prácticas, o sea, ¿en qué? En 3 temas: en higiene, prevención y contaminación, y directrices, que cómo se interpretan los principios. Entonces, en ese momento voy a pasarme un momentito a que veamos de la página para que ustedes la conozcan, para presentársela. Aquí, presentar otra ventana. Aquí está. Ahí. Esa es la página principal. Ven, aquí están. Ustedes meten, nada más ponen códex alimentarios en Google y ahí les va a aparecer. Si ustedes ven aquí arriba donde está el buscador, aquí arriba, no sé si se puede ver que dice que la página es de la FAO, o sea, la página pertenece a las Naciones Unidas prácticamente. Aquí dicen, en esta donde está ese loguito aquí, no sé si me logran ver, dice Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ellos son como decir los dueños del Códex Alimentarios. Y vea lo que prácticamente es el Códex. Aquí está. Detrás del título dice normas internacionales de los alimentos. Entonces eso es el códex, son las normas internacionales de los alimentos. Entonces aquí en la página uno puede ver, por ejemplo, qué es el códex. Entonces vamos a leer todos vamos a agrandar aquí un poquito la letra para que se pueda ver mejor. Ahí dice, el códex alimentarios eso es en latín, o el código alimentario, digámosle así, es un conjunto de normas, o sea, no es solo una norma, son muchas normas. Directrices, ¿verdad? Hay normas, también hay directrices y códigos de prácticas que son aprobados por la comisión del Códex Alimentarios. Entonces el Códex tiene una comisión que ellos van a aprobar. Esta comisión, conocida también como la CAC o la CAC, constituye
elemento central del programa conjunto de la FAO y la OMS sobre normas alimentarias y fue establecida por la FAO, como les decía, fue por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la FAO es parte de la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores, o sea, de promover la inocuidad alimentaria, ahora porque estamos hablando aquí de alimentos, promover prácticas leales en el comercio alimentario, o sea, que hayan como esto, si yo voy a exportar, entonces saber qué tengo que hacer para yo también exportar y poder competir, o sea, entonces, etcétera. Entonces eso es, y aquí podemos ver, por ejemplo, que hay algunos temas importantes, de lo más importante del códex son estos 6 temas. Piensos, que eso es, en otras palabras, nutrición animal, o sea, de qué se alimentan los animales, ¿verdad? Que eso es una parte que tal vez no es tanto de la industria alimentaria, va más como parte de agronomía, pero obviamente al final nos vamos a comer el animal, ¿verdad? Entonces es importante. Resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Todo el tema de, hay fertilizantes que se usan y que pueden, y los transgénicos, por ejemplo, que son productos hechos, son productos modificados genéticamente, son muy peligrosos. Todo eso también, vea, la parte de biotecnología son los transgénicos. Vea, aquí viene. Mientras que hay polémica sobre numerosos aspectos de la biotecnología y su aplicación, los organismos modificados genéticamente son objetos a menudo de muy debate muy intenso. Entonces uno puede entrar aquí a cada subtema, ven, le dan clic a la parte de biotecnología, que es la parte de transgénicos prácticamente, y van a darle, ven, aquí está, y aquí van a ver algunos normas, códigos que ustedes pueden revisar, que cualquier persona puede accesar. Por ejemplo, este es uno de principios de los análisis de los riesgos de alimentos por medios biotecnológicos, directrices para la evaluación de la inocuidad con plantas con ADN recombinante, etcétera, etcétera. Entonces, así con otro tema, por ejemplo, contaminantes. Entonces, ustedes pueden ver aquí hay diferentes códigos que el códex ya aprobó, entonces cualquier empresa puede revisarlo. Entonces, una empresa, por ejemplo, aquí viene del cacao, aquí viene del arroz. Entonces, si yo soy un productor de arroz, yo necesitaría bajar este documento, ya el código completamente, y ver como cuáles son los contaminantes que en el arroz, o como el arsénico, porque aquí es específico el arsénico, cómo se previene o se reduce la contaminación. Entonces me da los lineamientos. Entonces un productor responsable va a tratar como de seguir estos manuales que dan una ayuda, una luz, una guía, una referencia para los diferentes. Entonces, ven, así sucesivamente, sala de piensos, resistencia a los antimicrobianos, biotecnología, que son los transgénicos, contaminantes, ¿verdad? Que hay cualquier cantidad de contaminantes, como el arsénico que acaba de mencionar, etcétera, etcétera, que muchas veces no es intencional, ¿verdad? A veces son los suelos o a veces hay algo que se usa, como la semana pasada cuando hablamos de la carne, que se tiene que usar el nitrito sí o sí, bueno, entonces esa es la parte, los aditivos pueden ser, aquí viene la presencia de los aditivos, pueden ser contaminantes. Entonces, bueno, ¿cuánto es la dosis máxima? ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la manera, el equipo de protección que tiene que tener la persona que lo usa? Todo eso está también aquí. Todo lo que vimos la semana pasada, todos los aditivos alimentarios permitidos, todos están en el Códex Alimentarios. Entonces eso es muy importante porque yo lo he tenido que revisar porque obviamente yo no me sé de memoria cuánto es lo permitido para cada aditivo. Y una vez estamos haciendo un producto y me dijeron que le pusiera, ojo, que le pusiera dióxido de titanio. Era en México. Yo les había contado que yo una vez hice un trabajo en México. Y para mí fue impactante. Yo les había contado que ellos me hacían usar una sustancia para que se pusiera muy blanco. Y ese usaba dióxido de titanio. Y el dióxido de titanio, aunque suena como un nombre muy, muy químico, artificial, en realidad es un colorante de origen natural. Pero vean que el Códex Alimentario hace poco lo prohibió en Europa. Entonces sí tenían entonces el Códex está en eso, revisando a prueba, pero están revisando. Entonces toda esa parte está aquí regulada por el Códex. Está la parte de etiquetado nutricional, que el Costa Rica sí se basa en el Códex, pero también se basa en el de la FDA, que es el de Estados Unidos. Como Costa Rica tenemos mucha influencia de los Estados Unidos, entonces Costa Rica coge muchas cosas de ahí, prácticamente las copia, las trata de adaptar.
y hay cosas que totalmente las copia y no debería ni copiarla porque hay cosas de la cultura estadounidense que son muy diferentes a nuestra cultura, a nuestra contextura, ¿verdad? Y hay otras cosas que Costa Rica le copia el códex, entonces Costa Rica jala de las dos, ¿verdad? Y obviamente lo tiene que hacer porque Costa Rica no tiene la plata para poder hacer los estudios, los análisis, que eso es algo muy, muy, muy caro. O sea, eso es una millonada y Costa Rica no tiene ni ese dinero. Entonces, la verdad es que son documentos muy bien hechos que le sirven de referencia para muchos países y como decía Auricelas, no solo países, sino empresas, organizaciones. Entonces son información que trata de ser objetiva, que trata de ser neutra, ¿verdad? Como les digo, por supuesto siempre hay intereses económicos, por supuesto siempre hay farmacéuticas y transnacionales alimentarias influyendo en el COEX, o sea, eso pasa. Y eso ha sido demostrado, pero también tienen documentos muy buenos y de muy alta calidad y muy importantes y vale la pena seguirlos, ¿verdad? O hay que seguirlos por fuerza, pues si no, como les digo, no se podrían exportar muchas cosas, no lo aceptarían. Y plaguicidas también, entonces esos son como las 6 grandes esferas que cubre el códex. Entonces ahí les digo, ¿verdad? Nada, si tienen el día de mañana que sacar algún documento de contaminantes, aditivos, etiquetas, cualquier aquí están todos los reglamentos, que de los lácteos, que de las aves, que de porcinos, que de mermeladas, todo. Igual Costa Rica, el Ministerio de Salud ya ha adaptado esto a Costa Rica y también se pueden encontrar en internet. O sea, nada más buscan reglamento de Costa Rica para lácteos y les salen los reglamentos adaptados del Códex Alimentarios, ¿verdad? Como les decía. Entonces, esto es como para que vieran un poquito y se familiarizaran con la página. Voy a volver a poner la presentación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces, excelente. Entonces dice, ¿qué es el Códex Alimentario? Ya les decía, el Códex Alimentario tiene 3 grandes ramas. Normas, como les decía, generales y de productos específicos, como les decía, de hecho, vean, ahí dice que les enseñé, ese era del arsénico en el arroz, o sea, del arroz en específico y un tema como contaminantes. Códigos de práctica, que están los contaminantes. Prevención, ¿verdad? La parte de manipulación de alimentos, todo eso está incluido. Y directrices, ver principios y cómo se interpretan las directrices. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Códex Alimentarios? Entonces son proteger la salud de los consumidores como primer objetivo, ¿verdad? Entonces aquí está toda la parte de inocuidad. Asegurar prácticas equitativas en el comercio internacional. Entonces, como decir, como qué mejorar en cada empresa para poder ser una empresa que compita de una manera más justa. Promover la coordinación de los trabajos sobre normas alimentarias. Determinar las prioridades de trabajo de nuevas normas. Difundir la importancia del códex. Coordinar los trabajos de normalización. Asegurar que las normas sean establecidas. Dictar normas de alimentos que sean de referencia, como ese ejemplo que les di, pero como les digo, eso es un pequeño ejemplo de montones de productos, ahí está todo. Entonces ellos dan normas de alimentos, entonces dependiendo de la naturaleza de cada alimento, como les digo, va a tener diferentes riesgos, diferentes peligros, entonces ellos dan esas pautas. Después dice que construir una guía para asegurar la inocuidad y ser un órgano de referencia para la Organización Mundial del Comercio. Entonces esa es la estructura orgánica y cómo funciona él. Entonces aquí a la izquierda tenemos los 2 fundadores, la FAO y la OMS. Ellos dos en los años 60 dan creación al códex y lo más importante del códex es la comisión del códex, que es donde está un grupo de especialistas, ¿verdad? Un grupo político también, un grupo de encargados. Ellos tienen a la vez un comité ejecutivo, ¿verdad? Que va a elaborar normas y recomendaciones. Como les digo, todos son recomendaciones, nada de esto puede ser vinculante a ningún país porque en teoría cada país tiene que tener su propia soberanía y cada país al final es el que decide. Pero por lo general
los países siguen ciegamente lo que dicen aquí. El tercero, hay una secretaría, hay un secretario que es designado por la FAO y por la OMS. Y el cuarto, hay órganos auxiliares, que son diferentes órganos, que está como el grupo de los chocolates, el grupo de esto, el grupo de los aditivos, diferentes, y entonces ellos van a elaborar las normas y revisarlas, ¿verdad? Como les digo, esas cosas hay que estarlas revisando porque muchas veces hay cosas que se tenían y después resultan que no eran tan buenas, o al contrario, hay cosas que tal vez se decían que no eran tan buenas y resulta que tal vez sí lo eran. Entonces son cosas que se deben de estar revisando. Ellos elaboran lo que se llaman los manuales de procedimientos, donde tiene que venir la norma, en donde el ámbito, o sea, el lugar donde se va a aplicar, la descripción, factores esenciales de composición y calidad, los aditivos alimentarios, lo que les decía, eso todo está, los contaminantes, la higiene, pesos, medidas, etiquetado y métodos de análisis y muestreo. Todo eso está con los procedimientos. Y las ventajas es que justamente ellos dan a dar toda la información para que los países hagan sus propias normas. Entonces dan con una gran ayuda a los países para que hagan sus normas. Dice, guía a los órganos auxiliares de la Comisión del Códex Alimentarios para que presenten sus normas para productos de manera uniforme. Facilita un enfoque estructurado para elaborar normas. Este enfoque contribuye a asegurar la identificación y descripción de todos los elementos esenciales para proteger a los consumidores. Contribuye a garantizar la coherencia de las disposiciones entre las normas que regulan productos similares. Pueden ser utilizados por los gobiernos para elaborar las propias normas nacionales, como el caso de Costa Rica, que yo les comentaba. En Costa Rica cogen del COEX, también cogen de la FDA, y de los dos tratan de tropicalizarlo, coger y adaptarlo al país, ¿verdad? Igual, son como referencias, no es obligatorio, como les decía, y podemos ver, por ejemplo, hace como 2 semanas, cuando vimos etiquetado, un compañero tenía un producto a la mano, me recuerdo que tenía lo que se llama el etiquetado frontal, esos globitos hexagonales negros que dice alto en azúcar, alto en grasas. Era Alex, si no me equivoco, altos en, no sé si han visto esos que son como importados. En Costa Rica esa legislación todavía no existe y no es obligatorio que la tengamos. Sería bueno, pues tal vez sí, porque informaría mucho al consumidor qué es lo que se está consumiendo. Pero tampoco es obligatorio, entonces cada país tiene derecho a decidir lo que conviene, ¿verdad? Y en algún momento tal vez ya se va a implementar, pero el marco de cómo se quisiera elaborar ya eso está. ¿Y dónde está en el códex? Entonces, si ya Costa Rica lo quiere implementar, el Ministerio de Salud dice, no, hay que hacerlo porque ahí está la obesidad y los eventos cardiovasculares cada vez van más, entonces vamos a ver si está dándole a cada chocolate, a cada bolsita de snacks que se vayan a comer, qué son los malos nutrientes que tiene, si grasas saturadas, si colesterol, si sal, si azúcar, etcétera, si altas calorías. Entonces vamos a ver si eso ayuda. Entonces, si lo quieres, entonces entra al códex donde entramos, ahí bajan los documentos del etiquetado. ¿Se acuerdan que etiquetado era uno? El etiquetado frontal, entonces ellos pueden ver todas las normas, las pautas, los estudios, y de ahí pueden hacer una normativa nacional. Entonces así es como se utiliza. Entonces, claro que es una gran ventaja, ¿verdad? Le tiene, sobre todo en los países que no tienen el presupuesto para poder hacer todas esas cosas desde cero. Características. En teoría, les digo, en teoría debería estar basados en la ciencia. Lo que pasa es, como les digo, a veces quitan cosas porque había dicho la ciencia que sí, después dicen que no. Eso es un gran problema. Hay intereses políticos, hay intereses económicos que a veces hacen que la ciencia no sea tan ciencia al final de cuentas, pero bueno, en teoría debería ser basados en la ciencia y ojalá sea siempre así, ¿verdad? Consensuados, armonizados, de trato nacional y con referencias de la Organización Mundial del Comercio. Beneficios para la salud. Entonces dice que ofrece un compendio de normas listo para su uso que puede ser adaptado a la situación de cada país. Eso es lo que les decía, son unas normas listas y se puede adaptar, no tiene que ser idéntico, pero hay cosas que no aplican en todos los países, entonces se va a adaptar a cada país. Permite a los países
ahorrar recursos, lo que les decía, no todos los países tienen ese presupuesto, es una millonada. De hecho, aquí en Costa Rica sí debería para mí de darle más a la parte esta de este tipo de estudios, más de presupuesto, pero no se le da, porque hay otros problemas, como no tenemos calles y un montón de cosas que urgen, ¿verdad? Pero en 1996 se hizo una encuesta nacional de nutrición y ahí se evaluó hasta las caries, ¿verdad? Los odontólogos hicieron estudios se hizo estudios de obesidad, se hizo estudios de qué micronutrientes estaban en deficiencia y cuáles están en exceso, o sea, entonces hacían exámenes a gente de todo el país, o sea, una muestra muy grande, o sea, eso fue una millonada. Y vean que después de eso no se ha hecho igual. En el año 2000, en el año 2008, en el 2008 creo, si no me falla la memoria, se volvió a hacer encuesta nacional de nutrición 2008 después de como 20 años y no se hizo igual, solo se hizo como hábitos de consumo, porque era mucho dinero, ya no se iban a hacer exámenes de sangre, no se hizo lo de las caries, lo de los micronutrientes no se hizo porque era mucho, mucho dinero. Aún así el que se hizo también fue pero eso hace falta, ¿por qué? Porque hace falta ver cómo va cambiando la realidad nacional, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces se hacen nuevas normas, este, y así es como entonces los países, las industrias alimentarias, por eso es que, por ejemplo, no sé si alguien trabaja aquí en las roceras, con la harina de trigo, la harina de maíz, que Costa Rica tiene que estar fortificada con ácido fólico, con vitaminas del complejo B. ¿Por qué? Porque eran una deficiencia. Pero eso fue por el año 96, por eso las estamos fortificando. Pero si ya no es una deficiencia, si más bien estamos mal, sobrealimentados, o si ahora la deficiencia es la vitamina D o el selenio, por ejemplo, que parece que en Costa Rica hay muy poco, no lo sabemos porque no se ha hecho la. Entonces eso es muy importante. Pero como los países igual no tenemos esos recursos, entonces el CODEX por lo menos da unos lineamientos, una idea que los países pueden estar cogiendo y ayudarse. La participación de los países es importante para asegurar que las opiniones y posiciones de cada región se examinen. Ellos se reúnen, no sé si anualmente y van representantes de cada país a hablar de todas esas cosas. Evaluar la inclusión de disposiciones que puedan obstaculizar las exportaciones, ¿verdad? También a veces sí hay algunos lineamientos que son muy exagerados y no puedo exportar o más bien hace falta, todas esas cosas se ve para que en teoría haya un comercio justo. Entonces Costa Rica participa, sí, claro que sí. En Costa Rica participamos, bueno, se ha logrado unificar criterios entre el gobierno y también la academia, los sectores productivos, o sea, la industria y el mismo consumidor. Entonces, en Costa Rica es el MEIC, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que está muy interesado en la parte de exportaciones, y la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Costa Rica, los que van a ser el punto de contacto con la Comisión del COEX. Esos son entonces quienes, ahorita les voy a mencionar otros, digamos, quiénes son los del Comité Nacional de Costa Rica, pero en el Ministerio de Educación, el MEIC, el Ministerio de Economía, perdón, Industria y Comercio es el que hace el punto de contacto. Entonces, ¿quién hace la estructura del Comité Nacional de Costa Rica? Este que va a participar en el Códex a nivel internacional. Entonces, el presidente del MEIC, la presidencia es el MEIC va a ser el más importante. Después, en el sector público van a ver estos ministerios, que es el MAC, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el COMEX, que es el de exportaciones, el CNP, el Centro Nacional de Producción. El privado, sí, claro que sí, porque no solamente es gubernamental, aquí hay empresas, ¿verdad? Aquí hay industrias. Entonces, está CASIA, que es la Cámara de la Industria Alimentaria. También está el CCR, que era esa es la Comisión de Consumidores de Costa Rica, si no me falla la memoria. Después está el CADEXCO, que era también una cámara de exportadores, ¿verdad? Y el CNNA, que era una asociación de los consumidores.
sea, los consumidores también están asociados, entonces esos son como la parte privada. En el sector académico, prácticamente está el CITA, que es parte de la UCR. El CITA es el Centro de Investigación y Tecnología de Alimentos. El CITA, ellos a cada rato hacen estudios, ¿verdad? Viven haciendo estudios. Ellos han hecho muchos de esos estudios que les decía que hacen falta en Costa Rica. Bueno, ellos con sus esfuerzos han hecho, ¿verdad? Entonces la parte académica, que es muy buena. El CITA tiene unos equipos y profesionales de muy alta calidad. Los consumidores, esto es como una federación, y observadores, que es la FAO, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es lo mismo. La OPS es la parte, digamos, hispana de la OMS. Entonces hay subcomités, entonces está principios generales, este es del MEIC, higiene de alimentos, este es del Ministerio de Salud, etiquetado, este es del MEIC, plaguicidas, obviamente del MAC, del Agricultura y Ganadería, residuos veterinarios, también del MAC, regímenes especiales, Ministerio de Salud, grasas y aceites, el MEIC, ¿verdad? Así, pescado, que es el SENASA, frutas o hortalizas frescas, que es el MAC, leche y productos lácteos, MAC, aditivos, el CASIA, métodos de análisis, el MAC, ¿verdad? Frutas y hortalizas elaboradas, no sé por qué dice de masa, para mí esto es o soy muy ignorante o no, porque de masa son los que hacen harina de maíz, esos derivados del maíz SA. Entonces ellos son los que hacen harina de maíz, tortillas, snacks a base de maíz. Entonces no sé por qué hice frutas y hortalizas, tal vez es por el palmito, no sé, sinceramente. Pero bueno, supuestamente el coordinador es de ahí, puede ser. Contaminantes de los alimentos, que sería el Ministerio de Salud, y aguas minerales y naturales, Florida Bebidas. Entonces, la reglamentación técnica. Al armonizar la reglamentación técnica nacional en materia de alimentos con las normas del Códex Alimentario, se aprovecha el consenso internacional y la investigación científica en materia de la inocuidad de los alimentos. Entonces, tiene que haber un consenso de las normas del Códex, que yo les decía, y entonces es como adaptarlas. Se aprovecha el consenso internacional, que eso está representado, como les dice, en el Códex, y la investigación científica, que todas las cosas que se ponen deberían de tener, por supuesto que tienen que tener investigación científica que lo respalde. Entonces hay acuerdos y normas. Dice que el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias ha señalado y elegido en materia de inocuidad de alimentos las normas, directrices y recomendaciones establecidas por la Comisión del Códex Alimentarios en relación con lo que les mencionaba. Entonces, ¿cuáles son las normas? Los aditivos alimentarios, que es un tema, como lo vimos la vez pasada, tuvo su propia clase porque es un tema sumamente delicado, ¿verdad? Porque sea como sea, los aditivos son coadyuvantes en la elaboración de un alimento, pero si se usan mal pueden ser contaminantes. Entonces, es un tema serio. Entonces, también los residuos de medicamentos, por ejemplo, los famosos que no digan que el pollo tenga hormonas o que la vaca, la leche tenga antibióticos. ¿Por qué? Porque obviamente son animales, se enferman y el dueño lo va a curar y le va a poner un antibiótico, y yo no quiero que ese residuo me llegue a mí a la comida, porque si a mí me llega a la comida, entonces mi cuerpo va a generar resistencia a los antibióticos, y eso es uno de los problemas más grandes que hay en este momento a nivel de salud, de amenazas, porque cada vez la población en general se hace más resistente a los antibióticos. Por eso uno, de verdad, cuando consumo antibióticos, solo cuando lo necesiten, porque si uno usa un antibiótico a cada rato, así porque así, el cuerpo se acostumbra y después cuando tenga cualquier cosa, ya el cuerpo no va a reaccionar. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Pero entonces en Costa Rica hay normas y esas cosas se revisan, ¿verdad? Yo sé que el Ospino, si llega algo que tenga antibiótico, eso se le devuelve al ganadero, no se le acepta y puede perder una millonada. Entonces los ganaderos no se la juegan, y si tienen residuos ellos no lo van a mandar porque no se lo van a aceptar. Entonces todas esas normas, esas que son tan estrictas, que son tan militares, eso es gracias a este tipo de comisión del Códex,
y sus normas, que las empresas entonces dicen, no, se ponen vivos y lo hacen porque saben que su producto ya no tendría inocuidad ni calidad alimentaria. Lo mismo con los contaminantes, ¿verdad? Por eso se le hacen, no sé, el maíz se le hace aflatoxinas, porque las aflatoxinas son un contaminante muy peligroso que puede salir en el maíz, en el maní y en muchas otras. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, ahí que vimos en la página del códex, que el arsénico al arroz, entonces se hacen, y todas estas normas vienen, como les digo, fueron establecidas por la comisión del códex. Métodos de análisis y muestreo, ¿verdad? Eso también, o sea, yo tengo una empresa y yo tengo un montón de masa y tengo que hacer una muestra a ver si no tiene contaminantes. Entonces, ¿cómo hago la muestra? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo hago? Hay muchos análisis para lo mismo. ¿Cuál es el más óptimo? ¿Cada cuánto se hace? ¿A cuántos lotes? ¿A todos? Etcétera. Todas las técnicas de muestreo vienen gracias a la Comisión del Códex. Directrices y códigos de prácticas de higiene también. Toda la parte de higiene alimentaria. Entonces, ven qué importante que es todo conocer el códex, y estoy seguro que muchas de las cosas que ustedes están implementando, cualquier cantidad de las normativas en sus empresas, en sus trabajos, aunque no lo sabían, venían de estas normativas del códex. Y entonces permean a toda la sociedad para que todos vayamos trabajando y al final de cuentas al objetivo, que era inocuidad y calidad alimentaria. La asistencia técnica también ayuda a establecer y fortalecer los organismos del control alimentario, colaborar con la formación de las competencias técnicas y administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo de estos organismos, establecer los sistemas nacionales del control alimentario y en particular formular y revisar la legislación y las normas sobre alimentos de conformidad con el códex. Entonces, como les decía, muchas de nuestras legislaciones nacionales, a final de cuentas, las tratamos de hacer en conformidad a lo que el códex había establecido. Entonces, ellos lo ponen y los países tratan de adecuar sus propias legislaciones para ir cumpliendo con las cosas que el códex sugiere y recomienda. Otra asistencia técnica que da es reforzar la capacidad de inspección alimentaria y análisis de laboratorios. La asistencia técnica, impartir formación sobre todos los aspectos del control alimentario asociados con la protección de la salud de los consumidores y la garantía de prácticas honradas en la venta de alimentos. También dan asistencia técnica en ampliar las cuestiones directamente relacionadas con las actividades del códex. También para elaborar y publicar los manuales y todos los textos que hay sobre el control de calidad de alimentos, en los que se formulan recomendaciones sobre el establecimiento y funcionamiento de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria. Asistencia técnica también finalmente en elaborar y publicar manuales de formación sobre la inspección alimentaria y la garantía de calidad y de inocuidad de alimentos, en particular con la aplicación de los sistemas del HACCP, o en español que es APPCC, que es lo mismo, análisis de puntos críticos, análisis de peligros y puntos críticos de control en la industria de la elaboración de los alimentos. Entonces, ¿cuál va a ser, a dónde va el códex, el futuro? Bueno, ahora están el tema que ustedes vieron cuando yo les presenté la página del códex. Igual pueden meterse ahora si quieren y familiarizarse con ella, ¿verdad? Y jugar con la página, a ver qué trae. Es muy importante. Ustedes vieron uno de los subtemas, era la biotecnología, que yo les dije, esa es la parte de transgénicos, que es bastante polémica porque los transgénicos son sustancias hechas en laboratorio, se agarran genes, se modifican genes, y no sé, le puedo meter el gen de este ajo a este tomate y tengo entonces tal beneficio, tal sabor, es resistente a fertilizantes, pero entonces vende como muy positivo, pero también hay una gran polémica detrás de todo eso porque hay personas que han reaccionado alérgicamente, hay
consecuencias que todavía no se saben porque es algo muy nuevo y son cosas que son genes literalmente que estamos comiéndonos modificados que el cuerpo no sabe cómo tratarlos. Entonces ese es el futuro del Codex, analizar si se puede aplicar esa biotecnología en la elaboración de alimentos y en la producción de materias primas. Eso es el futuro, porque todo el tema de biotecnología cada vez está más en boga y ellos tienen que analizar si es posible o no aplicarlo. Estudios de nuevos conceptos y sistemas asociados con la inocuidad de los alimentos y la protección de los consumidores, ¿verdad? Nosotros hemos visto en todo lo manipulación de alimentos, ustedes están súper bien formados en eso, pero a veces hay nuevas tecnologías como todo lo de la tecnología microondas, la irradiación de alimentos, aunque ya no son tan nuevas, pero hay mucha tecnología, que tales gases, que tal vez esté más natural, que con el empaque, que con tal esto, etcétera. Entonces, si hay nuevas maneras, nuevas metodologías, nuevos sistemas, nuevas invenciones, innovaciones, el CODEX tiene que estudiar si son realmente eficaces, si son seguros y meterlo, ¿verdad? Y hacer normativas, o sea, hay algo nuevo, la gente está interesada, bueno, vamos a hacer una normativa para que sepan usarlo, o mejor no todavía, todo ese es el futuro del CODEX. Cambios en la estructura tradicional del comité y mayor participación de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente los grandes que figuran son Estados Unidos y la Unión Europea. Los grandes países, ¿verdad? Los grandes exportadores, ¿verdad? Entonces la idea es que también tomar en cuenta más a los países del tercer mundo como países anfitriones de nuevos comités y grupos de acción del Codex Alimentarios. Y esa era la clase de hoy. La clase de hoy de hecho era bien pequeñita, 26 diapositivas. Entonces, de la clase, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro? De mi parte, sí. Ok, muy bien. Francés, esta es la última clase de este módulo. Más bien les tengo que decir algo, chiquillos, tengo una noticia. Es que vieras que yo voy, si Dios quiere, a salir del país y el viaje era a mediados de julio, no terminaba. Pero hubo una situación que no pude del todo, o sea, yo me tengo que ir antes. Entonces van a haber 2 clases seguidas que yo voy a faltar. Entonces, de una vez les informo, me disculpo, pero ya tengo como el plan para no dejarlos abandonados. Entonces, yo voy a dejar las clases grabadas y el coordinador, Luis, que él ha dado este curso muchísimas veces más que yo. De hecho, el curso lo hizo él. Entonces, él es el que está más bien preparado. Él dijo que él tenía que conectarse para no, ¿verdad? Si lo ocupaban, él se conectaba. Si tenían dudas, él las contestaba de la materia. O sea, él les iba a dar, no los iba, digamos, a esas 2 semanas, él les iba a dar el apoyo, el seguimiento para que ustedes no queden solos. Y entonces yo, si Dios quiere, la primera y la última. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y como les digo, no van a quedar solos. Ahí con él ya después se ponen de acuerdo, pero él va a estar ahí para cualquier situación, duda, acompañamiento que ocupe. Eso sería, chiquillos. Y hasta aquí llegamos, la clase de hoy. Listo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, nos vemos. Y el próximo está bonito, son técnicas de inspección. Me estaba preguntando Fabián de qué era, son técnicas de inspección de inocuidad, ¿verdad? Entonces, más que todo eso, otra vez la parte de calidad alimentaria. Con mucho gusto, Sara. Bueno, entonces eso sería de mi parte. Buenas noches y descansen bastante. Profe, disculpe, una última pregunta. Claro, adelante. De esta clase no hay el examen, ¿verdad? Sí, ahí está, ya se la subí. Ok, perfecto. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Francés, esta es la última clase de este módulo. Ya después, si Dios quiere, la otra semana empieza el último módulo, que son 4 clases y ya terminarían todo el técnico. Entonces, esta es la última de esa semana. Con gusto. Bueno, buenas noches, descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches, Fabián, que descanse. Buenas noches.